Hola, ¿cómo están jóvenes señoritas, queridos y queridas estudiantes del primer grado de lo que viene a ser la educación básica alternativa de la institución educativa Inmaculada Concepción? En la modalidad semipresencial. En esta semana vamos a trabajar acerca de las entrevistas orales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente vamos a extraer información a través de una entrevista oral acerca de los ingresos, los egresos de nuestros familiares y si tienen alguna información acerca de los productos y los servicios bancarios, ¿no? Estas cositas hay que extraer de nuestros familiares a través de preguntas realizando una entrevista. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, esto van a poner en sus cuadernitos, van a responder las preguntas de qué es la entrevista, cuál es su propósito y qué elementos se necesitan para realizar una entrevista. Luego nos contarás, nos comentarás si alguna vez has estado o has hecho una entrevista. Luego de esto, pues nos vamos a ir a ver la ficha de qué es la entrevista, ¿no? Nos vamos a la otra ficha que se les voy a enviar también a través del WhatsApp y vamos a ver aquí toda la información que nos ofrece esta ficha. Dice, ¿qué es una entrevista? Bueno, una entrevista es una forma de comunicación oral que nos va a servir para extraer información de algún tema o algún asunto de interés. De preferencia puede ser de manera presencial, de manera física, ¿no? De preferencia. Pero ahora, por esto de la pandemia, las entrevistas se están acostumbrando ya a hacer de manera virtual, ¿no? ¿Qué sugerencias nos brinda esta ficha? Nos dice que debemos elegir primero un tema, ¿no? Y elaborar las preguntas con anticipación a la entrevista. Es decir, tenemos que tener ya las preguntas antes de hacer la entrevista. Luego vamos a preguntar y motivar en todo momento a nuestro entrevistado para que él se exprese, para que él nos pueda dar a conocer todo lo que nosotros queremos saber acerca del tema que hemos planteado. Usar la pregunta para hacer que, la repregunta, ¿no? Para hacer que el entrevistado vaya al punto de interés. ¿Qué es esta repregunta? Es cuando vuelves a preguntar de otra forma la misma pregunta, ¿no? Luego vamos a ir alentando para que se exprese libremente sus ideas y sentimientos y vamos a hacer que el entrevistado reflexione acerca del problema y llegue a las conclusiones que nosotros queremos llegar. Para esto vamos a utilizar cualidades de la voz, como la claridad, que es la nitidez con la que se proyecta la voz, ¿no? Luego tenemos la vocalización, que es la correcta articulación y pronunciación de los sonidos y las palabras. Y por último, el tono, también llamado la inflexión de la voz, ¿no? Cuando nosotros hacemos nuestra voz más grave o cuando la hacemos un poco más aguda, para que de esa forma nuestra entrevista vaya yendo de mejor manera, ¿no? Podemos elegir, dice, entre estos temas para ir practicando, ¿no? Entre la igualdad de género, los fenómenos naturales, la violencia contra la mujer, el feminicidio, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Ahora que ya sabemos un poco más acerca de la entrevista, que ustedes lo van a volver a revisar, obviamente, la ficha, regresamos a nuestra ficha número 1. ¿Qué tenemos aquí? Nos dice que ya hemos leído lo que es la entrevista como técnica y vamos a recoger información acerca de cómo tenemos que recoger información. Recordemos que en la entrevista existen dos personas, el entrevistador y el entrevistado, ¿no? El entrevistador viene a ser el que dirige la entrevista y el entrevistado es el que responde las preguntas, pero de manera voluntaria. Muy bien, continuamos entonces. Dado que la entrevista dice que implica una interacción constante entre dos personas, ¿no? Es importante que tenemos que desarrollar cortesía en nuestra interacción, ¿no? De una manera muy asertiva tenemos que dirigir esta entrevista. Entonces nos dicen algunas recomendaciones también aquí. Tenemos que contar con la guía de entrevista, lo que ya nos dijeron en la ficha también de la entrevista, ¿no es cierto? Contar ya con la guía de entrevista, con las preguntas agrupadas por temas. Vamos a sacar este de aquí. Elegir un lugar agradable y sin ruidos, ¿no? Tenemos que explicarle al entrevistado cuál es el propósito de la entrevista, por qué le estamos haciendo esa entrevista, qué es lo que queremos que nos cuente en la entrevista, ¿sí? Ahora, vamos a también solicitarle que si podemos grabar o no la entrevista. La actitud general del entrevistador debe ser siempre asertiva y sensible. No vamos a mostrar en ningún momento desaprobación a los testimonios que nos den a conocer nuestros entrevistados. Vamos a seguir una guía de preguntas, no vamos a interrumpir las ideas del entrevistado y vamos a dar libertad en todo momento. Con mucha prudencia y sin presión vamos a invitar al entrevistado a profundizar y aclarar algunos aspectos más importantes de nuestra entrevista.
Tenemos dentro de la entrevista dos tipos de preguntas. Tenemos las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son las que nos van a dar una respuesta libre en la cual el entrevistado puede dar a conocer todo lo que él piensa, ¿no? Por ejemplo, tenemos una pregunta aquí: ¿cuáles son tus ingresos mensuales? La otra nos viene aquí y dice: ¿cuáles son tus gastos mensuales? ¿En qué productos o servicios gastas mensualmente? Entonces, tenemos ese tipo de preguntas abiertas. Ahora, ¿qué son las preguntas cerradas? Las preguntas cerradas son las que nos van a dar solamente dos alternativas. O bien puede responder que sí, o también puede responder que no. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a preparar y realizar nuestra entrevista. Antes de realizar nuestra entrevista tenemos que ver algunas cosas, como por ejemplo el lugar. ¿Dónde va a ser? Bueno, le podemos poner aquí que va a ser en nuestra casa, pero le podemos poner un lugar específico. Por ejemplo, puede ser en la sala. Muy bien. Recordemos que tiene que ser un lugar silencioso, un lugar acogedor para el entrevistado y para el entrevistador, cómodo para los dos, ¿no? ¿Y el propósito cuál es? Pues vamos a extraer información. Vamos a extraer información. Muy bien. ¿Qué tiempo va a durar la entrevista? Bueno, yo les recomiendo que no sea tan extensa, puede ser unos 2 minutos a unos 10 minutos como máximo, ¿no? ¿Qué tema vamos a tratar? Bueno, ya saben ustedes, ¿no? Vamos a hablar acerca de los gastos que tienen, los ingresos que tienen y si tienen algún conocimiento sobre las entidades bancarias. Ese vendría a ser el tema. Bueno, eso ustedes lo escriben aquí y luego vamos a ver el registro que puede ser formal o informal. Bueno, obviamente vamos a utilizar, es una entrevista que lo vamos a presentar como un trabajo y tiene que utilizarse el estilo formal. Los entrevistados, bueno, recuerda que tienen que ser tres, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, a el hermano, recordamos que es parte de la familia, puede estar mi tío, puede estar el hijo, etcétera, etcétera. Muy bien. Acá tenemos ya una propuesta de cómo va a ser nuestra guía de la estructura de nuestra entrevista. Al iniciar la entrevista dice: ¿cómo presentaré el tema y propósito al entrevistado? Bueno, pues aquí le vamos a decir a nuestro entrevistado qué es lo que queremos lograr, ¿no es cierto? Entonces acá escribimos todo lo que le queremos decir antes de la entrevista a nuestro entrevistado. Y cuando empecemos con la entrevista, pues vamos a decir: hoy vamos a tratar sobre X tema, ¿no? Entonces acá le ponemos así, ¿no? Hoy vamos a tratar sobre, bueno, y ustedes ya saben sobre qué vamos a tratar, así es que lo completo. Datos del entrevistado. Bueno, vamos a decir, nos encontramos con el señor o la señora o el joven tal, primero su nombre, luego diremos su edad, su sexo y el vínculo familiar que tiene con él. Luego de esto vienen las preguntas, ¿no? Podemos desarrollar, dice, un máximo de 8 preguntas y le vamos a poner un mínimo de 4 preguntas. Entonces, entre 4 a 8 preguntas. Podemos preguntar eso de los ingresos mensuales, los egresos mensuales, si alguna vez han sacado un préstamo, qué hacen con el dinero, cómo lo invierten, en qué gastan, ¿no? Todo ese tipo de preguntas las podemos ir generando en esta parte, ¿no? Para que nuestra entrevista nos salga mucho mejor. Una vez que tengamos listo esto, vamos a ver cómo lo vamos a terminar, cómo vamos a cerrar. Pues lo que vamos a hacer es sacar una conclusión final, ¿no? En esta conclusión final, lo que vamos a hacer es decir si nuestro entrevistado de repente está haciendo uso o mal uso de su dinero, le podemos dar algún consejo o incluso podemos esperar que él mismo reflexione, ¿no? Acerca de lo que estamos hablando. Muy bien. Luego de esto, recuerda que tienes que llenar propia, este, tu propio ensayo antes con esta lista de cotejo. Si lo has hecho todo muy bien, pues perfecto. Si hay uno que está mal, pues tendrías que volver a hacer para que esto pase a este lado y ya puedas darle un check en sí en todos los criterios. Recuerda también que durante la entrevista tienes que demostrar cortesía, apoyarte siempre en tu guión, consultar con algún familiar antes de grabar la entrevista, ¿no? Toma nota de las respuestas que te están dando.
Si es necesario, realiza otras preguntas que estén fuera de tu guión también. Es normal, es posible, ¿no? Complementa tu exposición verbal con recursos no verbales y paraverbales, es decir, con gestos, la entonación de la voz, ¿no? Con algunos gestos y ademanes con la mano, los gestos del rostro, ¿no? Y brinda un cierre cordial, siempre agradeciéndole muchísimo a tu familiar porque te ha ayudado en tu entrevista. Ahora, ¿cómo lo has hecho? Pues aquí lo vas a tener que evaluar otra vez, ¿no? Recuerda que el otro era para tu ensayo. Ahora aquí vas a evaluar esto y le pondrás, bueno, los criterios que has ido cumpliendo, le pondrás un check y los que no, no hay ningún problema. Son cuestiones que tenemos que ir aprendiendo y mejorando. Ahora, ¿cómo vamos a sistematizar esto? Aquí tenemos un cuadrito. Bueno, acá le pondremos, por ejemplo, que mi hermano fue mi primer entrevistado. Vamos a poner que mi tío y acá el hijo, ¿no? Muy bien. En la pregunta uno vamos a imaginar que el hermano respondió que sí, el tío respondió que no y el hijo respondió que sí. En la pregunta 2 que ustedes van a plantear las preguntas, recuerden, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que acá haya puesto sí, puede ser que acá haya puesto no, que acá haya respondido que sí, puede ser que acá haya respondido un texto más largo, ¿no? Manifiesta que no puede. Bueno, ustedes pueden llenar este cuadrito de la manera que ustedes quieran llenar. Imaginemos que no hay pregunta 8 ni 7 porque han hecho solo 6 preguntas, ¿no? Lo mismo aquí, y listo, muy bien. Una vez que terminen de llenar esto, pues vamos a ver el análisis de esto, ¿no? Los ingresos son más que los gastos, entonces acá ponemos, ¿no? Sí, son más que los gastos los ingresos y le queda para el ahorro, ¿no? Bueno, ustedes pueden poner ahí cualquier otra, otro tipo de análisis y evaluación de la respuesta que les ha dado su familiar. Acá, maneja información adecuada sobre los productos y servicios bancarios. Si la respuesta es sí, genial. Si la respuesta es no, bueno, también le pueden poner no y le ponen luego el qué aspectos desconocen o qué aspectos sí conocen. Entonces le ponen no, nunca sacó préstamos, no conoce qué es una entidad bancaria o sí, entonces le ponen si utiliza algunos servicios de la entidad bancaria. Muy bien. ¿Cómo podría administrar mejor sus ingresos? Bueno, acá ustedes pueden dar un consejo, ¿no? Entonces, en toda esta parte de aquí, le vamos a poner que pueden hacer un consejo. ¿Listo? Ustedes o también el entrevistado, ¿no? Aquí puede dar uno distinto, uno distinto, uno distinto. Muy bien. A ver, una vez que termines todo esto, te autoevalúas, ¿no? Si has logrado esto de acá, le pones lo logré y si no lo has logrado, pones aquí y luego describirás qué es lo que vas a hacer para mejorar esta competencia en sí, ¿no es cierto? Entonces acá vas a ir escribiendo lo que tú puedes hacer para mejorar si aún no has logrado y estás en proceso de lograrlo. Eso vendría a ser toda la actividad para esta semana. Tienes hasta el día viernes para enviarlo. Eso es todo y nos vemos a la siguiente semana.